El aspecto de mayor importancia en la industria del cine es la taquilla. Se asegura que para que una película sea rentable, debe de generar 2 o 3 veces su presupuesto, o sea, generar el doble o el triple de lo que costó. ¿La razón? Pues además de que los cines se llevan más del 50% de las ganancias, en algunas películas los costos de marketing y publicidad llegan a acaparar un presupuesto aparte, comparable con un 50 o 40% del presupuesto inicial. Por lo tanto, para cubrir estos costos adicionales, primero se recupera lo invertido y después se generan ganancias. Generar tales ganancias significa que se debe atraer a un grupo enorme de personas, cientos de millones en la actualidad, pero como ya lo intuyes, no es una tarea sencilla y no todo tipo de películas lo consigue. Normalmente, el cine de autor, o más conocido como el cine de arte, se crea con poco presupuesto y genera pocas ganancias, en muchas ocasiones ni para ser rentable. El cine casual o convencional se crea con un presupuesto promedio. El promedio de presupuesto para el cine varía entre países, pero si hablamos de Hollywood, entre 40 a 99 millones, ya que si el presupuesto es de 100 millones o superior, se le adjudica el término de blockbuster. Una megaproducción de este estilo, con un presupuesto exorbitante, desde los inicios del término como tal, se le ha acuñado a películas con una trama no muy compleja, ya que de esta forma atrae a todo tipo de público. A los críticos los motiva a ver una película de gran escala, pero sin hacer un análisis tan detallado, y al público casual a ir a entretenerse con una película increíble visualmente, adecuada a los avances tecnológicos que tenemos hasta el momento. A la generación que creció con los efectos especiales y digitales de los 2000, nos sorprende de sobremanera el avance que ha habido en ellos hasta el día de hoy, pero los que crecieron con los del 2010 no les sorprende tanto, y así sucederá consecutivamente con generaciones futuras, y así mismo ocurrió con generaciones pasadas. Es más fácil imaginar cómo sería ver el avance en los VFX de la década del 2010 a 2020, pero no es tan sencillo transportarnos y ponernos en los zapatos de un obrero de los años 30 que vio el color por primera vez en el cine. Esas primeras películas hechas a color fueron llamadas blockbuster porque el color era lo costoso en el cine, así como para el cine moderno el CGI lo es. A pesar de lo costoso que es crear una película de este estilo, su objetivo principal actual es recaudar no solo 3 veces su costo, sino 5 o 6 veces. Pongamos por ejemplo uno de los blockbusters más recientes, Avengers Infinity War, que tuvo el abrumador presupuesto de 365 millones de dólares, recaudando 2.052.415.039 dólares, o sea que recaudó 5.6 veces su propio costo. Simplemente increíble. Avengers 1, Avengers Age of Ultron, Avengers Infinity War y Avengers Endgame son ejemplos recientes de blockbuster que justifican esos presupuestos exorbitantes e impagables por cualquier otro estudio que no fuera Disney, que aunque pensaban que ya tenían entendida esta fórmula de farmeo de dinero, de alguna forma ellos mismos y con ayuda de otros estudios como Sony y Warner han degradado la esencia de los blockbusters. Esa esencia se remonta a clásicos como Lo que el viento se llevó y El mago de Oz. Ambas llevaron a grandes cúmulos de personas a las taquillas de los cines, convirtiéndolas en éxitos monetarios. Sin embargo, Lo que el viento se llevó es una locura comparable a éxitos recientes como Avatar o Avengers Endgame. De hecho, está en la lista de las películas con más recaudación de la historia. Ajustado a la inflación actual, Lo que el viento se llevó recaudó casi 4.000 millones de dólares, ganándose un puesto dentro de las películas más rentables de la historia. Por otro lado, El mago de Oz no estuvo ni cerca de esas cifras, pero las pocas salas que proyectaron el filme se llenaron por querer ver aquella fantasía idílica y colorida. Acercándose a los años 60, se estrenó Ben-Hur, que contó con el mayor presupuesto que hasta ese entonces había tenido una película, una cifra superior a los 15 millones de dólares. Con tal cantidad, 200 artistas y obreros construyeron los decorados más gigantes vistos en el cine, mientras que para los vestuarios, la diseñadora Elizabeth Haffenden dirigió un equipo de 100 costureras para todo el cast y extras que necesitaran ropa de la época. Esta forma de crear películas con un presupuesto tan elevado rindió sus frutos, ya que de los 15 millones invertidos se recaudó en taquilla 146 millones. Éxito total. ¿Y cómo no iba a serlo si la película retrata a la perfección el Imperio Romano, recreando a detalle cada aspecto característico, dejando a muchos espectadores con la boca abierta, porque todo lo que veían lucía real, y no solo aparentaba serlo, era real. Todos esos sets fueron construidos a mano,
Y no es por criticar a los VFX, pero esto tiene un mérito especial que se debe reconocer en la historia del cine. En estas imágenes puedes ver cómo desde el Coliseo, las estatuas y los carruajes están presentes, agregándole una capa de inmersión a las escenas nunca antes vista hasta ese momento. Esa espectacularidad fue recompensada con múltiples nominaciones y con 11 estatuillas de los premios Oscar. De batallas e imperios terrestres cambiamos a batallas e imperios espaciales. La línea del tiempo natural nos lleva 18 años después a una película que es extremadamente similar a los blockbusters de hoy en día, porque no solo fue un estreno, fue un evento cinematográfico. Lo que nosotros conocemos como Star Wars Episodio 4 A New Hope, en el 77 simplemente se llamaba Star Wars, o como aún algunos la siguen conociendo, la Guerra de las Galaxias. Las masas abarrotaron las taquillas de sus cines, causando olas y olas de gente que se formaban para conseguir boletos para esta ciencia ficción espacial. La ciencia ficción de este estilo siempre fue relacionada con las personas geeks o frikis como se le conoce en español, que llenaban salas de cine enteras, pero el fenómeno Star Wars movió más que solo este sector. Oficinistas, amas de casa, adultos mayores, jóvenes que no leían o veían ciencia ficción, estaban ansiosos de ver Star Wars. Los noticieros de la época no daban una razón lógica de por qué tantas personas esperarían tanto tiempo en una fila por solo una película. Sin embargo, el tiempo nos hizo reconocer que la Guerra de las Galaxias era más que solo una película. I'm a real science fiction fan. I've got hundreds of science fiction books at home and I think this is going to be a science fiction classic. George Lucas, además de ser la mente maestra detrás de toda esta historia, también es responsable de fundar Industrial Light and Magic, una empresa de efectos especiales creada exclusivamente para Star Wars. Industrial Light and Magic se encargaba de recrear lo que Lucas había visionado y llevarlo a la gran pantalla, algo que parecía imposible porque las escenas que visionaba George nunca se habían intentado hacer, por lo tanto tenían que ser los primeros en intentarlo y no fracasar en el intento. Esa innovación fue en parte lo que hizo que todo este nuevo universo espacial gustara tanto, como para pelearse por un boleto. Dentro del círculo íntimo de George Lucas, un nombre que sale a colación es el de Steven Spielberg, el cual tiene un historial de películas dirigidas y producidas que exclama blockbusters. Y no me consta, pero podría asegurar que parte del éxito de Star Wars tiene que ver con él. Dentro de sus obras reconocidas está Jaws, que hasta que llegó Star Wars era la película más taquillera del cine moderno y que popularizó la Sharkmania. Pero como si fuera competencia, algunos años después del estreno de Star Wars A New Hope y El Imperio Contraataca, Steven estrenó E.T. el extraterrestre, recaudando más que cualquiera de las dos. Steven Spielberg junto con George Lucas crearon a Indiana Jones, otra saga que se volvió icónica en la cultura popular y que como característica infaltable de ambos directores, también generó cientos de millones de dólares de su primera película. Después de esto, Spielberg tuvo una seguidilla de películas buenas pero no tan exitosas, hasta que de repente quiso contar la historia de qué pasaría si trajéramos de nuevo a la vida a los dinosaurios, y no necesita ser muy inteligente para saber a qué película me refiero. Welcome to Jurassic Park. Y así podría seguir todo el día, hablándote de Volver al Futuro, Batman, Spider-Man del 2002, Matrix, múltiples películas que tienes en tus pensamientos. Sin embargo, mi punto aquí es que comparemos la calidad de estos blockbusters que te mencioné, véase la saga completa de Star Wars, con las películas de 100 millones de nuestro tiempo. Y a nuestro tiempo me refiero de los últimos 3 años a la actualidad. Avengers Endgame fue hace 5 años, la última película de Harry Potter fue hace 13 años, El Señor de los Anillos fue hace más de 20 años. Ya no hay blockbusters que motiven a las personas a pelearse por un boleto, por querer ser el primero o la primera en ver algo. De esta última década es claro que el UCM fue algo incomparable y una excepción notable de esta tendencia, pero parte de su éxito se basa en todos aquellos que en un pasado se les rechazaba por leer cómics y ahora es cool ver películas de superhéroes. La costumbre habitual en los blockbusters de antaño es que eran películas con historias sencillas pero efectivas. Tomando como referencia Star Wars, es un ejemplo de narrativa fácil de comprender. Hay héroes y villanos claramente definidos, identificados por sus colores asociados. Los malos usan rojo, los buenos azul y verde, y los buenos tienen que derrotar a los malos.
Esta estructura simple pero efectiva ha sido una fórmula probada para capturar la atención del público y crear una experiencia cinematográfica emocionante y satisfactoria, y sin tratar a sus espectadores como estúpidos. En la industria del cine actual, algunas producciones subestiman al público, presentando tramas simplificadas en exceso y dependiendo demasiado de efectos visuales como el CGI, que en muchas ocasiones ni está bien hecho, en vez de enfocarse en desarrollar a sus personajes, careciendo de profundidad en la trama. Es como si fueras a McDonald's y te vendieran una hamburguesa con muchos colores pero sin ningún sabor. Lo peor de todo es que estas películas con lucecitas brillantes pero con personajes odiosos y cero memorables ya no cuestan 100 millones, ahora rebasan la barrera de los 250 millones de dólares. Y sí, te estoy hablando a ti de Marvels, no entiendo dónde se fueron 270 millones. Aún tengo esperanzas en James Gunn porque ya nos ha dado la saga de Guardianes de la Galaxia y de la mano de Warner puede ser el encargado de darnos grandes producciones con calidad de trama y calidad visual. Denis Villeneuve es otro que presiento que puede encaminar una nueva saga como lo es Dune a ser el motivante de cientos de millones de personas que se enganchen a una historia profunda y con una propuesta digna de ver. De mi parte sería todo. Recuerda que esta es mi opinión, puedes aceptarla y formular la tuya o simplemente omitirla. Me despido y nos vemos hasta el próximo video.